Arrancamos programa y arrancamos tertulia, hoy con Ala Ganal y David Vigario. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Muy bien, hola, buenas tardes. Buenas tardes a los dos. Hoy tenemos que empezar con datos, claro, inevitablemente, con los datos del paro. Ya saben que comenzamos hoy con esos datos del desempleo que hemos conocido esta mañana. Descienden en la región, ha bajado en 94 personas en el mes de marzo, supone un descenso del 0,13% con respecto al mes anterior. Deja la cifra total de parados aquí en la región en 73.056. Si nos fijamos en hace un año, son más de 5.300 parados menos. A nivel nacional también se ha producido un descenso de 13.000 personas, un 0,5% menos con respecto al mes de febrero. El número total de parados asciende a 2,5 millones. Lo destacable es que esta bajada se produce sobre todo gracias a las mujeres, puesto que registran un descenso de 195 personas. Nos parece insuficiente si la comparamos con el año pasado, que fue más de 1.300 trabajadores menos, y si la comparamos con la media de los 10 últimos años, que ha sido de más de 700 trabajadores. Nos preocupa especialmente la dificultad de inserción de jóvenes y el número que nos da la cifra del paro es demasiado alto en desempleados menores de 20 años. También hay que ser realistas y saber que el escenario de este marzo no ha sido el del año anterior, porque tanto la climatología no ha ayudado nada a la industria del turismo y tampoco la Semana Santa ha coincidido en este mes. Baja el paro en Extremadura, ya estamos viendo esos datos, los sindicatos apuntan a ese paro juvenil, pero es verdad que ha bajado el paro femenino. Eso es, yo me quedo con esa cifra, siempre es una alegría que baje el paro, sea la cifra que nos gustaría más, evidentemente. La última cifra que has dicho con respecto al año pasado puede ser una tendencia. Pero yo me gustaría ir un poco más allá y analizar el contexto. No estamos en Semana Santa, que siempre este mes, tradicionalmente, este año cae muy tarde, para algunos sobre todo, que se nos está haciendo larguísimo. Y una cuestión más, apenas hemos podido movernos, es decir, la lluvia ha sido tremenda, no ha habido movilidad de viajes ni tan siquiera cortos los fines de semana por ese impedimento, ¿no? Pero es verdad que se ha bajado el paro, sobre todo en el sector servicios, tanto a nivel nacional como aquí. Lo que nos barrunta que dentro de un mes yo creo que se van a romper todas las estadísticas a favor, aunque sea una época coyuntural, pero ya vamos a tener la Semana Santa aquí. En definitiva, creo que hay que sacarnos un poco del cortoplacismo, ver las perspectivas y yo creo que tanto aquí como a nivel nacional se va en la buena línea. Yo creo que también, yo estoy de acuerdo, creo que el que baje el paro, aunque sea una persona, es una buena noticia, porque es una persona que ha encontrado trabajo y una persona que empieza a cotizar y que empieza a aportar también al arca común, ¿no? Como digo yo siempre. Pero va a ser además una tendencia que creo que se va a desarrollar a lo largo de los próximos meses, por lo que ha comentado David, porque estamos entrando en una época proclive a la contratación, sobre todo en el sector servicio, también en la agricultura, que va a empezar a ponerse a trabajar, que no han podido trabajar hasta ahora también por el tema de la lluvia. En este mes de marzo, en los datos que hemos visto, ha subido el paro en la agricultura. Claro, porque no se ha incrementado lluvia, la contratación que generalmente se hace en marzo cuando empiezan campañas que hasta ahora no han podido empezar por el tema de la lluvia. O sea, al final también una cosa como la lluvia afecta a todo, no solo a que tengamos más agua, que la necesitamos, sino también hay que cosas que se paralicen. Pero bueno, insisto, yo creo que eso en los próximos meses se va a notar un incremento que va a ir a más, y lo que tenemos que incidir sobre todo es la calidad del empleo, ¿no? Que apostemos por un empleo de calidad y sobre todo que apostemos por dos sectores claves en Extremadura y en España, que es el sector femenino y el joven, ¿no? Creo que eso es importante y se está en línea. A ver cómo vamos solventando, porque también es verdad que el sector empresariado, que los empresarios ahora mismo tienen muchísimas cargas y están también un poco parados en el sentido de a la hora de contratar. Por tanto, bueno, creo que es una buena línea, creo que vamos a ir a más empleo. Pero tendremos que analizarlo mes a mes y sobre todo también cuando salgan los datos de la EPA, que ya es un cuatrimestre que ya el análisis es mucho más global. Abajo del paro y suben las afiliaciones a la Seguridad Social, más de 1.000 afiliaciones, 1.068. Esto es una tendencia al alza, ¿no? Una tendencia positiva. Es una tendencia al alza. A mí tampoco me gustaría lanzar las campanas al vuelo, porque estamos dentro de un contexto geopolítico complicado. Entonces cualquier decisión, no digamos ya con la agricultura, aquí en Extremadura y en España, por ejemplo con los aranceles de Trump, puede ser un problema. No digamos ya si alguien aprieta, ojalá que no, algún botón, algún mal pensado, ¿no? En definitiva, que estamos en unos momentos de muchísima incertidumbre, que es verdad que la economía española en los últimos tiempos se está comportando bastante bien, que el motor todavía no está gripado o por lo menos no da señales de problemas, pero que la experiencia nos dice que hay que andar con mucha cautela porque pueden venir malos tiempos, eso al menos opinan los expertos económicos,
y vamos a disfrutar de lo de hoy, vamos a intentar sembrar también en el camino los posibles problemas que puedan llegar. Que ahí en España tenemos una ventaja, ¿no? Que nuestra propia forma de ser hace que nos tomemos mucho el presente, ¿no? Por tanto, yo creo que las miras están puestas en el verano, en la época estival, Semana Santa y verano. Primero Semana Santa, ¿no? Sí, pero es que prácticamente Semana Santa se va a juntar ya con mayo ya un montón de ciudades y fiestas. ¿Creéis que esas contrataciones de Semana Santa que se vayan a hacer se van a alargar hasta el verano? Algunas sí, otras no. Puede ser. Algunas sí. En las zonas de playa, por ejemplo, si las previsiones son buenas, yo te puedo asegurar que sí. Porque al ser tan largo ya juntan con mayo, que es un buen mes. Y en Sevilla, ¿no? Y en Sevilla, por ejemplo, con Semana Santa, luego ya la feria, luego... Y en Mérida también. En Mérida también. Yo creo que sí que se puede dar esa circunstancia al coincidir la Semana Santa tan tarde y sobre todo si el tiempo acompaña. Si la previsión meteorológica acompaña, yo creo que sí. Sin embargo, decía Ana, el empleo de calidad, y si lo centramos todo en el turismo... es complicado. Va a ser complicado. Entonces yo creo que Extremadura, nos centramos aquí, hay muchos proyectos encima de la mesa industriales y ahí es donde vamos a encontrar empleos de calidad. Y siempre se me va a la cabeza, porque además la he visitado recientemente la central nuclear, pero hay muchísimos ejemplos más. Allí es donde se ve, y femenino además, al frente de muchas responsabilidades, ¿no? En la sala de mando, como nos la enseñaron, ¿no? Y esos proyectos que hay encima de la mesa, algunos ya están empezando a despegar en Extremadura, yo creo que aportarían mucho a largo plazo, no digo ni mañana, ni el mes que viene, ni tan siquiera el próximo año, pero sí ayudaría a cambiar esa tendencia que siempre hablamos en Extremadura, que no dependamos del sol, que no dependamos de la mano de obra de la agricultura, del turismo, sino que por fin Extremadura dé ese paso de calidad importante, que nuestros jóvenes también tengan salidas laborales. Eso debe ir acompañado de una formación específica también, lo hemos dicho. Que también lo reclaman, ¿no? Claro, los que empresarios. todos los proyectos que se están teniendo ya en cuenta, que lleven una formación, que vayamos creando ciclos formativos acordes a los proyectos que están en vista y que tengamos un futuro a medio plazo mucho más sólido, ¿no? Como dice David. Tiene que ver que el trabajo de calidad no es más que sea un trabajo estable en el tiempo y que no dependa de la estacionalidad. Exacto. Por ejemplo, el sector servicios tiene esto. Claro, y yo tengo algunos amigos que son fijos discontinuos, que es esa polémica que hay ahí que yo todavía no lo he terminado de entender demasiado bien. Y algunos amigos que trabajan en la fruta, por ejemplo, y en este tipo de servicios, van unos cuantos meses al año. Van a empezar ahora, dentro de en mayo aproximadamente, hasta octubre, noviembre. Y luego se marchan a casa. Ahora no están contabilizando cuando se marchan a casa, o ahora en abril, y todos los meses de invierno no han contabilizado como si estuvieran en el paro, anteriormente sí. Bueno, esos datos también hay que ponerlos en el contexto. No sé el tanto por ciento habrá en Extremadura, pero eso es así, es ahí, ¿no? Que está bien que tengan unas mejores condiciones laborales. La figura del fijo discontinuo que tenía, que incrementó la reforma laboral, ¿no? Que se hizo hace un tiempo. Claro, esa gente ahora mismo, como es fijo discontinuo, no está en paro. No está oficialmente. Numéricamente hablando, pero no están trabajando en la realidad. Pero aún así, en la agricultura ha bajado los empleos. Sí. Pero que tienen una tendencia a subir, es cierto, cuando empiezan las campañas. Porque dependiendo de la explotación optan por la figura del fijo discontinuo. No todas las explotaciones optan por esa figura. Contratan a la gente por temporalidad y una vez acaba la temporada esas personas dejan de estar trabajando. No por nada, sino porque no están por esa figura y después también porque a veces no sabes cómo va a venir la temporada que viene, tampoco sabes si se va a poder contar con esas personas que yo entiendo que aspiran o si encuentran otro trabajo, generalmente se van. Y después también que hay mucha gente que viene a la temporalidad, no está en Extremadura, gente que viene específicamente para hacer las campañas. Por tanto, ahí hay explotaciones que no están por el fijo discontinuo y por eso... Al foco puesto en el mes de abril, ¿no? En los próximos datos del paro. Claro, ojo puesto en Semana Santa. Yo creo que va a ser la clave. Sin duda, y van a ser yo algunos datos, yo creo que espectaculares, porque además la gente tiene ganas de salir. Bajó mucho el consumo, me parece que salieron ayer o antes de ayer los datos de consumo en el mes de marzo han bajado, evidentemente la gente no podía prácticamente ni moverse de casa, ¿no? No por no querer, sino por no poder. Sino por no poder, como tú decías. No solo por la lluvia, ¿no? Claro, y eso yo creo que en cuanto salga, bueno, lo hemos visto, de algunas terrazas este fin de semana que han salido un poquito el sol. Lo de este fin de semana ha sido tremendo, impresionante. ¿No? O sea yo en Mérida, desde luego, ha sido impresionante. Era como parecíamos caracoles que estábamos deseando salir al sol para salirlo todo. Porque estaba todo lleno. No solo el viernes por la tarde y por la noche, sino el sábado y el domingo, que siempre en Mérida ha sido un día... y estaba casi como un sábado. No era un día bueno. Ha salido el sol y seguramente han salido las contrataciones también y hablaremos de ellas seguro el mes que viene. Empieza la campaña de la renta.
¿Lo tenéis en cuenta? Sí, sí. A partir de hoy tenemos cita anual con nuestras obligaciones fiscales. Hoy comienza la campaña de la renta. Desde este miércoles ya se puede presentar esta declaración por internet. Pero apunten, porque hay más fechas importantes. El día 29 se abre también el plazo para solicitar cita previa para realizar este trámite de manera telefónica, por teléfono. Y el 6 de mayo arranca el plan Le Llamamos para hacer la declaración, como decimos, por teléfono. Si prefieren hacerla presencial, el 29 de mayo se abre este plazo, como estamos viendo en el calendario, para pedir cita. Y el 2 de junio empezará la atención presencial en las oficinas de la agencia tributaria. El último día para presentar la declaración, ya sea por internet, teléfono o presencial, es el 30 de junio y como novedad, este año se va a poder pagar por Bizum. En Extremadura hay hasta 13 deducciones autonómicas. Según la consejera de Hacienda, suponen casi 10 millones de euros de beneficios fiscales para los contribuyentes extremeños. Una de las más importantes, la residencia habitual en municipios menores de 3.000 habitantes. Por el mero hecho de residir, nos podemos aplicar en la cuota del impuesto, en la parte autonómica del impuesto, un 15% de deducción. El desconocimiento de la aplicación de deducciones autonómicas supone que los contribuyentes españoles no se apliquen hasta 270 euros por liquidación, lo cual nos preocupa y mucho. Nosotros no queremos que eso suceda en Extremadura. ¿De los que miráis las deducciones? Yo estoy en la rueda de prensa que ha dado la consejera esta mañana y me llamaba la atención y al final comentábamos casi todos los que estábamos que claro, a veces pasa que cuando te mandan el borrador y te sale a devolver, aunque sea 100, 20, 40, le das al botoncito enseguida porque es que ya como que Hacienda todavía sigue provocando cierto miedo, vamos a decirlo de esa manera. Es en plan, bueno, pues yo me conformo con esto, ya está, y no quiero líos. Y no quiero líos a ver si tal. Y es un error, de verdad. Debemos hacer un llamamiento a que la gente revise los borradores porque a veces no solo son deducciones que no se aplican, porque las autonómicas no se aplican automáticamente, tienes que poner tus datos para que te las apliques y después porque al final a lo mejor en vez de esos 20, 30 o 100 euros te devuelven 300, que son tuyos además, que es algo que tú has aportado ya y que por tanto tienes derecho a esa devolución. Por tanto recomiendo a todo el mundo que revise el borrador y que no dé tan rápido al OK. Hay deducciones muy interesantes, la de residencia habitual en municipios de menores de 3.000 habitantes, lo apuntaba además la consejera, hay que mirarlo y hay que ponerlo. Hombre, más en una región como Extremadura, ¿no? O en otras de las llamadas la España despoblada, ¿no? Yo creo que son incentivos para los que están y para los que pueden venir, que eso también es importante. Ahora con el teletrabajo, el desarrollo después de la pandemia que dio esa posibilidad, que creo que ha sido aprovechado por bastantes familias que están cansadas a lo mejor de las urbes, del estrés de vivir en una gran ciudad, con sus ventajas y sus inconvenientes. Yo creo que sí se ha puesto en el punto de mira esa posibilidad real que existe, sobre todo si hay buena conexión a internet, de probar una Pero fíjate, una mucha vida gente en los pueblos, había otra compañera en la rueda que es de un pueblo pequeño, decía que muchos de sus vecinos no tenían ni idea de que existía esa deducción. Por tanto, hay que hacer también una labor pedagógica desde... Yo opinaba que desde los ayuntamientos, que al final es la administración más cercana, es de las que más te fías en un pueblo pequeño, quien más que menos conoce al alcalde, a un concejal. Entonces, hacer una pedagogía porque hay que informar a los vecinos de que tienen derecho a esa deducción, porque yo estoy convencida que muchos vecinos, sobre todo gente de determinada edad, gente más mayor, que tiene menos conocimiento y que no va a una asesoría que le hagan la declaración, sino que eso, que se fía del borrador y que generalmente le sale tal, o no tiene por qué presentar la declaración porque tiene menos ingreso del mínimo que también se puede dar. Hacer esa pedagogía porque, oye, ayudarle para que presente la declaración, porque esa gente generalmente no viene no va a la administración, a la agencia tributaria o no tal, hacerlo, porque a fin de cuentas, oye, es un beneficio del que tienen derecho y sobre todo, como dice David, ayuda también a que si lo contamos, que haya gente que se plantee vivir o por lo menos vea que es una ventaja. Yo sí reivindico la figura de los graduados sociales. Es verdad que cuando llega esta época están de los nervios, tienen muchísimo trabajo, pero son grandes profesionales. El colegio aquí en Extremadura, en Badajoz, funciona muy bien. Y creo que solventan la papeleta nunca mejor dicho. Muchas veces nos peleamos con ellos. No, pero a veces pero en el buen pero sentido de la palabra, volvemos a lo de siempre. Todavía existe, sí, pero todavía existe ese miedo de Hacienda, de tal. Lo hemos preguntado en la calle, le hemos preguntado a la gente en la calle, a los extremeños, también qué modalidad prefieren para hacer esta declaración de la renta, si van a beneficiarse de esas deducciones autonómicas, como decía Ana. Vamos a escucharles. Nosotros presencialmente. Lo hacemos todos los años ahí en la calle Ana.
pienso hacer a ver si me devuelven algo. Por internet pido el borrador en la página de la agencia tributaria, lo confirmo, lo envío y ya está. Normalmente devuelve. Pues ya te digo que no tenemos nada, así que lo del sueldo de mi marido, las retenciones y punto. Es lo único que tenemos. Confío en lo del borrador porque yo más o menos sé los ingresos que tengo y la actividad que hago y más o menos coincide. Pues sí que coincide, que dan al botoncito, ¿no? Lo que yo creo que antes. sí, porque existe ese miedo, ¿no? Y después hay gente, pues eso, que vive en localidades pequeñas, no tiene opciones a lo mejor, o no se plantea acudir a gente que te da más el servicio es gratuito y puedes ir perfectamente y tal. Pero, y es que sobre todo eso, que si te sale a devolver, al final tienes esa... Más vale pájaro en mano que ciento volando. Y creo que es un error, insisto, ¿eh? Creo que la agencia tributaria hace bien los borradores, pero cosas que no incluye, en este caso las deducciones autonómicas no las incluye. Por tanto, no está mal revisarlo o bien irte a uno de los sistemas que facilitan, que creo que ahora cada vez es más fácil, para que te lo revisen y para que tú cuentes lo que tienes y, oye, quién sabe, ¿no? Yo creo que más de uno se llevaría una sorpresa, ¿eh? En positivo, insisto, no en negativo. Si es en positivo, si es en negativo, fíjate. No, pero mira, fíjate, otra cosa que nos contaban esta mañana en la rueda de prensa es que si tú haces algo y no cuadra con lo que tiene Hacienda, ahora hay un sistema en el que Hacienda te avisa, te manda un mensaje en el que te dice, revise usted esta parte porque no nos coincide. O sea, que no van tampoco a buscarla, a sancionar o a pillar, no. Intentan también, oye, yo creo que a fin de cuentas lo que les interesa es que todo el mundo pague a razón de los ingresos que tiene, bien de forma adelantada, que es cuando te devuelven porque las pagas de forma adelantada, o de forma después cuando tengas que pagarlo, ¿no? Sí, yo creo que sea justo para todos, ¿no? Yo reivindico también otras deducciones, creo que aquí coincidimos las familiares. Somos familia numerosa que... Somos familia numerosa. La de la vivienda, que sigue y con el problema de la vivienda que hay. Pero es verdad que hacemos un esfuerzo, que hay que hacerlo, que hay que ser solidario y que luego además, pues evidentemente luego puedes ir a un hospital, puedes ir a una universidad, puedes ir a pagar los estudios, las becas, en definitiva que hay que hacerlo. Por encima de la cuestión técnica creo que el mensaje, y yo creo que en España lo tenemos bastante asumido, luego es verdad que hay, cuando salen algunas polémicas, bueno, que con este dinero luego hacen los políticos estas cosas, ¿no? Pero en líneas generales, yo creo que en líneas generales, los impuestos que pagamos, que cuando te toca la cartera es verdad que te duele, pero al final yo creo que de una forma equilibrada revierte en el día a día de buenos estados. Y además yo lo pienso cuando voy a un hospital, lo pienso siempre. De hecho, a veces cuando la gente se queja, digo, me gustaría que cuando salieran les dieran una facturita de lo que hubiera supuesto, porque la gente a veces no asume, ¿no? Es que yo pago esto, pura y dura. es que yo pago esto, es que esto lo tengo... Bueno, vamos a ver, o sea, quiero decirte, que no se sabe lo que cuestan las cosas muchas veces. Hablabais antes del volumen de trabajo, ¿no? Para los que se dedican a esto de la renta. Vamos a saludar ya a uno de ellos, a Enrique Olea, jefe de sección del Departamento Económico Tributario de GEFiscal. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El día de hoy lo tenéis marcadito rojo en el calendario, ¿no? Pero súper rojo. Desde primera hora recibimos llamadas de teléfono y WhatsApp, sobre todo preguntando información y pidiéndonos cita para confeccionar la declaración de la renta. La verdad que es un periodo de tiempo muy amplio, tenemos hasta el día 30 de junio, pero bueno, la gente se pone nerviosa y lo más rápido es intentar hacerlo lo antes posible y cumplir con nuestras obligaciones tributarias lo mejor posible. ¿La recomendación cuál es? ¿Hacerlo ya enseguida o esperar un poco? La recomendación yo diría de esperar un poquito, revisar todos los datos que tiene la agencia tributaria. No todos los datos que pueda tener la agencia tributaria pueden ser ciertos, puede haber algún tipo de error o puede haber conseguido algún tipo de dato que esté erróneo y lo primero que hay que hacer es comprobarlo. Una vez que hayamos comprobado todos los datos y no solamente esa comprobación de datos, de todos los ingresos y todos los gastos que hayamos tenido, sino también las posibles deducciones que podamos practicar, las generales, las estatales y también las autonómicas. Una vez que tengamos ya todo eso, sí nos podemos poner delante de la APP o de la pantalla del ordenador a través del sistema de renta web y ponernos a hacer nuestra declaración de la renta. Evidentemente, si la renta te sale a devolver, vamos a tener prisa para que se proceda tener la renta presentada lo antes posible y se proceda a la devolución. En los últimos ejercicios la agencia tributaria ha sido muy ágil en la devolución de la renta. Suele tardar una semana, un par de semanas, si no hay ningún filtro que paralice la renta y tengan que hacer algún tipo de comprobación.
Pues esta vez para la Semana Santa, a quien le toque devolverse va a dar mucha prisa, vais a tener mucho trabajo, ¿eh? Pues la verdad que sí, hombre, no viene mal un dinerillo para Semana Santa y poder aprovechar si hace buen tiempo, claro. Enrique, hoy empieza la modalidad online, cada vez hay más gente que se acoge a ella, que le da el borrador. Sí, cada día hay más gente que se acoge a la modalidad online, pero no tenemos que olvidar que también hay diferentes modalidades de presentación, como la asistencia personalizada que abre la agencia tributaria a partir del día 2 de junio, o también la forma telefónica, que creo que este año la abren a partir del día 6 de mayo. Son distintas modalidades que abre la agencia tributaria, pero enfrentarse a la modalidad online o a la APP hay que tener mucho cuidado. Como vosotros habéis comentado en la entrevista previa que estabais hablando, el pulsar el botón hay que hacerlo con mucha diligencia, habiendo comprobado que todos los datos o todos los ingresos por los que se tienen que tributar figuran en la declaración de la renta y evidentemente que hemos practicado las deducciones que nos correspondan para que nos procedan a la devolución oportuna. Bueno, son todo facilidades, ¿no?, los que da la agencia tributaria para cumplir. ¿Tenéis datos de la campaña pasada para saber hasta qué punto ha aumentado darle al botón del borrador, ese online? Pues hay alrededor de unos, a nivel estatal, alrededor de unos 25 millones de contribuyentes, de los que 15.852.000 corresponden a renta a devolver. En Extremadura, concretamente, 555.000 personas son los que presentaron la declaración de la renta, de los que el 6,7% de los que 371.000 contribuyentes obtuvieron una devolución. Se devolvieron en Extremadura alrededor de 227 millones de euros en la campaña anterior. ¿Cuáles son las novedades de este año, Enrique? Una de ellas es que es la primera vez que se puede pagar mediante Bizum, ¿no?, si te toca pagar. Hombre, ya sabes que la modalidad de pago por Bizum ya se ha asentado. De unos años para atrás el Bizum funcionaba poquito, funcionaba a lo justo entre particulares para hacer transacciones. Se ha implantado también en algunos comercios o en algunos sitios se puede pagar con Bizum. Evidentemente la agencia tributaria no se podía quedar atrás. Tenía que facilitar al contribuyente que esa modalidad de pago también para poder contribuir, por así decirlo, o pagar con esas obligaciones fiscales que tenemos todos antes del día 30 de junio para hacer la declaración de la renta. Tenía que facilitarlo a la agencia tributaria y bueno, es una buena opción que también se pueda pagar por Bizum como otras modalidades de pago que tiene la agencia tributaria. Ha habido este año cierta confusión respecto a si tienen que hacer la declaración quienes cobran el paro. ¿Nos lo puede aclarar? ¿Tienen que hacerla este año? ¿Sí? ¿No? Sí, como consecuencia de una normativa que se aplicó se hizo a finales de año del Ministerio de Trabajo, querían obligar a todas aquellas personas que cobrasen la prestación por desempleo, igual que los que lo hacen por el mínimo vital, a presentar la declaración de la renta. Eso finalmente no... por determinadas circunstancias no entró en vigor y entrará en vigor para el ejercicio 2025, para la renta de este año 2025. Pero sí quiere decir que no toda persona que cobre la prestación por desempleo, lo primero que tiene que hacer es comprobar sus datos fiscales. Si esa prestación por desempleo hay más de un pagador y el segundo pagador supera los 1.500 euros, y con un límite en su conjunto de los 15.000 euros, ya estamos obligados a hacer la declaración de la renta. Por lo que a cualquier persona que cobre cualquier tipo de prestación, lo normal es que se asegure, se meta en el borrador, compruebe los ingresos que tiene y si está obligado o no. Y si, por supuesto, tiene dudas, ponerse en manos de un profesional para que le asesore y le diga si tiene esa obligación de hacer o no la declaración de la renta, porque puede arriesgarse a que si en un momento determinado no la hace, pues evidentemente la agencia tributaria, cuando pase el plazo, procederá a sancionarla por no haberla presentado. O sea, que indistintamente de que para el año que viene cualquier persona que cobre una prestación, en este caso el desempleo, ya sí esté obligada, este año, aunque no se entiendan que no está obligada, deberían de consultarlo, porque si esa prestación por desempleo supera determinada cuantía junto con otros rendimientos, nos va a hacer la obligación
de presentar la declaración, por lo que hay que ser muy cautos en ese sentido y proceder a comprobarlo. Le van a preguntar ahora, sé que nos ha estado escuchando antes los comentarios que estábamos haciendo en esta mesa, le van a preguntar ahora a nuestros tertulianos, vamos a empezar por David. Bueno, yo le quería preguntar sobre los tramos del IRPF, teniendo en cuenta la renta media de Extremadura. Ahí hay un debate abierto sobre si realmente las cotizaciones corresponden a los ingresos, si se superan un tramo u otro. No sé si ese debate, cuando lleguen sus clientes, se lo dicen, y en algunos casos, conocidos, por ejemplo, míos, que dicen, bueno, pues yo no quiero cobrar un poquito más porque si no luego me lo va a quitar Hacienda. Estoy bien como estoy, pero como me aumenten el sueldo u otras cantidades extras, ya me paso el tramo y va a ser peor, ¿no? ¿Eso es así realmente? Sí, eso es realmente. Generalmente muchas personas, sobre todo en el mes de noviembre, vienen a consultarnos para ver si determinados ingresos le pueden causar que determinados tramos le suban en el momento de que perciban ese ingreso. Y muchas operaciones a finales de año las dejan para el ejercicio siguiente con objeto de que, como sabemos que este impuesto es progresivo, pues esa toma de decisiones o esos ingresos lo intentan postergar para el ejercicio siguiente para que esos tramos no les suban. El año pasado ya hubo una bajada de tramos, este año pasado sí hubo una bajada de tramos aquí en Extremadura, y esa bajada de tramos venía como consecuencia del alza de los precios del IPC, y se adecuó esa bajada de tramos con la subida de precios. Este año no, este año se han mantenido los mismos tramos de renta, tanto estatales como autonómicos. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle si comparte lo que hemos estado comentando de que los contribuyentes extremeños no se aplican las deducciones específicas que hay en Extremadura. Si cree que muchos contribuyentes no las tienen en cuenta a la hora de presentar la declaración. Pues la verdad es que generalmente la gente tiene mucho desconocimiento, sobre todo de las deducciones fiscales aquí en Extremadura. Hay muchas y de gran variedad, y lo que tienen que hacer en primer lugar es consultar esos datos y, si tienen dudas, ponerse en manos de un profesional y comprobarlas. Este año hay dos nuevas deducciones extremeñas para aquellos arrendadores de viviendas vacías y para inversiones de rehabilitación en viviendas en zonas rurales para viviendas que van a ser destinadas a alquiler. Son nuevas deducciones a las que ya había aquí en Extremadura, como para el cuidado de menores de 14 años, como también para material escolar. Quiero recordar que también había para el pago de importes de hipoteca para aquellas personas de adquisición de vivienda, para aquellas personas menores de 35 años. En fin, hay una amalgama de deducciones autonómicas que se pueden aprovechar, y contribuyentes viudos, me parece que también había otra deducción aquí en Extremadura, que pueden hacer que nuestra factura fiscal se pueda rebajar considerablemente. Nos las apuntamos todas, animamos a que todo el mundo que tenga que hacer la declaración de la renta, bueno, pues mire muy bien estas deducciones para pagar lo menos posible, o cada uno lo que tenga que pagar. Gracias, Enrique Olea, DG Fiscal, por habernos atendido esta mañana. Gracias, que tenga buen día. Buen día. Vamos a cambiar de asunto porque el rey emérito ha vuelto a la actualidad con una demanda. Ha emprendido acciones legales contra Miguel Ángel Revilla, el expresidente de Cantabria, por calumnias, expresiones calumniosas, ha dicho, e injurias vertidas por el político entre mayo de 2022 y enero de 2025. Unas expresiones como delincuentes, según la abogada del exmonarca, por las que pide a Revilla una indemnización de 50.000 euros, dinero que dicen destinarían a Cáritas. Zarzuela lo considera una iniciativa personal del rey emérito y dicen no haber sido consultados. El expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla se ha mostrado perplejo tras conocer la denuncia del rey emérito y ha dicho que siente rabia por el hecho de que un inviolable demande a un ciudadano de a pie, ha dicho literalmente. Sobre la rectificación pública y la indemnización de 50.000 euros que le reclama don Juan Carlos, ha dicho que todavía necesita conocer de qué se le acusa exactamente para plantear su defensa. ¿Por qué no se ha querellado contra Bárbara Rey, que ha dicho cosas terribles? ¿Por qué no se ha querellado con Corina, que ha dicho que tenía una máquina de contar billetes en la Zarzuela? ¿Por qué no se querella con esa gente? Que han dicho cosas muy gordas, yo no he llegado a decir eso. Y ahora el rey emérito
pues no deja de dejarme perplejo. Vamos a ver cómo acaba esto. Creo que no he cometido ningún delito, no he dicho nada que no estuviese ya contado y no he dicho nada que no sea cierto. Perplejo está Miguel Ángel Revilla, además creo que tenían una buena relación. Bueno, yo ahora, creo que le hace un favor en el fondo a Miguel Ángel Revilla, porque va a volver a pasearse por todos los platos de televisión y no le va a suponer, yo creo que al final jurídicamente, ¿no tiene recorrido? Convencido, creo que no tiene ningún tipo de recorrido. Sin embargo, creo que le perjudica gravemente al actual rey. Creo que es un sinsentido que interponga esa demanda, aunque busque, escuchaba yo a la abogada que busque un acuerdo antes de que se celebre el juicio y tal, pero yo creo que a estas alturas ya de vida, yo sí pongo en valor el trabajo que hizo el rey en la transición y en los principios de la democracia, pero creo que no debería haber entrado en este tipo de actuaciones. Yo recuerdo siempre el efecto Bárbara Streisand, que no sé si lo he contado aquí, que es decir, esta actriz tenía una vivienda al borde de la playa en un sitio recóndito de Florida, no lo sabía nadie, lo publicó una pequeñita web de esa localidad que no se enteró nadie, demandó a la web y se enteró todo Estados Unidos, y de 5 visitantes que tenía la web, aquello se convirtió en escándalo nacional. Quiero decir, ¿se acordaba alguien de estas declaraciones? No, yo ya entré en las redes sociales y me las volví a ver. Entonces lo que va a hacer es darle publicidad a las alusiones, muchas en mal sentido, porque una cosa es la crítica al antiguo rey, al rey emérito, y otra cosa es que yo creo que en algunos programas Revilla, que ya sabemos que en este tipo de programas pues se convierte en una estrella, las audiencias le avalan y por eso le llaman a las televisiones. Revilla es de verbo fácil. ¿Y qué es lo que yo creo que va a volver a ocurrir? Pero no, yo creo que no pase de ahí, de ese chascarrillo. Es verdad que utilizó unas expresiones gruesas que para mí sobraban, pero meterte en este charco, no es un ciudadano normal, es un político o es político que tiene una relevancia pública importante, pero de ahí a meter una demanda me parece fuera de lugar. Yo es que estoy sorprendida, honestamente, también. O sea, estoy sorprendida que se meta en este berenjenal, porque además, el rey emérito me refiero, se meta en este berenjenal cuando además pone al final en el foco otra vez en la monarquía, que creo que no es el momento y que están haciendo muchísimo esfuerzo los reyes actuales y tanto la princesa de Asturias como la infanta por cambiar, por renovar, porque sea otra cosa, por incluso no mezclar con la política. La prueba fue la visita sorpresa que hizo el otro día el rey a las zonas afectadas de la Dana, para que nos informó, para que ningún político se acoplara o se pusiera la medalla. O sea, él quiere ir como de una forma mucho, la entidad como otra forma más independiente, y el rey coge y querella a Revilla, que podía haber querellado a cualquiera. O sea, quiero decirte, es verdad que Revilla tiene una proyección que no tiene mejor otra persona, pero es verdad que ha habido personajes. No, Revilla apunta a Bárbara Rey, que Bárbara Rey tiene una proyección, hombre, quizás no es una un poquito más que Revilla. No es una proyección, sino que ha ganado mucho dinero yendo a decir las cosas que ha dicho del rey emérito. O sea, que ha habido encima un beneficio. Ha hablado incluso del uso de fondos reservados, con lo cual ha puesto en tela de juicio también el sistema democrático español. O sea, quiero decirte, creo que ha dicho en un momento dado muchísimas más barbaridades que afectaban a muchísimos más entidades. Y coge ahora él, que lo que yo creo que tiene que hacer es quedarse en su casa, dar la menos lata posible, porque es verdad que es una figura relevante en la transición, una figura relevante en los primeros años, pero que se han ensuciado, lo siento, y es así, aunque evidentemente no ha habido delito, porque no lo ha habido, porque pagó lo que tenía que pagar, pero se habla de que... Yo creo que hay veces que ya no hay que remover las cosas. Creo que hay veces que ya han intentado además los reyes dejarle, apartarle, pero de una forma digna. Él estaba en un sitio, creo que no tiene ninguna queja y no está mal viviendo ni muchísimo menos, tiene sus recursos, tiene... Por tanto, por favor... Que se puede ahondar ahora de nuevo en este presunto fraude fiscal, poner el foco de nuevo ahí, porque las declaraciones de Revilla iban en ese sentido. No es que Revilla haya hablado de otras cosas. Revilla hablaba sobre un presunto fraude fiscal del rey y se fue por eso. Yo creo que dará para 3 programas del hormiguero, para que estemos hablando... Y es verdad, ¿no? Y ya sabéis que las televisiones, las privadas, van al índice de audiencia, y este hombre, por lo que sea, que yo tampoco lo entiendo, no es de mi gusto personal, pero eso no tiene nada que ver para que este hombre vaya a un programa y tenga audiencia. Eso es así y es la realidad. Le va a dar 2 o 3 programas, varias entrevistas. Sobre todo porque hay una afección personal, ¿eh? Yo creo que también hay aquí un matiz personal, que él es el que ha demostrado en sus declaraciones, que es la que ha querellado el emérito, que era que se siente decepcionado con el emérito, ¿no? Que él apostaba por su figura, por lo que era, y todo lo que pasó y todo lo que salió
A él personalmente le ha decepcionado por una relación que tenían personal, porque además tenían una relación personal que lo ha dicho, ¿no? Antes de esta querella, sino antes de todo lo que pasó con el rey, ¿no? Ya cuando salió lo primero y cuando dejó España y cuando me voy corriendo, porque eso es otra cosa que no entendió Revilla, ¿no? Él decía que si no había hecho nada, porque no se había quedado a defenderse, porque no tal. Entonces, ahora encima que una persona inviolable, que él no le puede querellar, o sea, es lo que dice también Revilla, yo no le puedo querer a él por lo que creo que ha hecho el país. No puede hacer una contrademanda, Claro, no puede hacer una contrademanda. Ahora me querella a mí y encima, como insiste, otra. Yo creo que al final, insisto, en eso sí que lo comparto con David, creo que el recorrido va a ser corto, pero como encima el recorrido va a ser corto, ¿para qué lo hace? O sea, no entiendo muy bien para qué lo hace el rey emérito. ¿Es que esta demanda podría ser la primera de otras demandas? Pues tiene lista, entonces. Lo que da la impresión que es un mensaje a navegantes. Es decir, primero toco a Revilla para que otras personas en platós de televisión... Yo he leído muchos libros desde que yo estaba en la universidad, Ana, y ha llovido, donde ya se ponía bien a las claras y se denunciaba las cosas que estaban ocurriendo cuando él estaba en activo. Él era rey, hablo de los años 90, ¿eh? Y se decían cosas gravísimas. Revilla ha apuntado, de hecho, esta mañana que podría ser por un capítulo de su último libro, en el que habla de... Claro, es que yo creo que hay... No, y de... ¿sabes qué pasa? Que tienes que también tener en cuenta que hay muchas cosas de las que el común de los mortales no nos enteramos, ni tampoco los periodistas. Quiero decirte, a lo mejor al rey le ha llegado otra información que tiene ahora mismo Revilla y antes de que se le ocurra lanzarla, presenta la querella, entiéndeme, para avisar, ¿no? Se aviso a navegantes que decía... Evidentemente es que algo tiene que haber porque si no, la verdad es que no lo entiendo. ¿Por qué ahora y no antes? ¿Por qué a Revilla y no a otros? O sea, hay muchas preguntas en el aire. ¿no? Flaco favor le está haciendo... Pues no lo sé, la verdad es que sí que es verdad que con el rey emérito se abrió ya la veda, no solo los medios españoles, sino sobre todo los medios extranjeros. Creo que se ha dicho las cosas y se han contado las cosas cuando a lo mejor en otra época no se hubiera contado, no se hubiera dicho, se hubiera metido en un cajón, como creo que hay muchas cosas del rey que se metieron en cajones. Y ahora se abre un poco la veda, pero al final, insisto, creo que al final a quien perjudica es a la actual Casa Real. Es a la monarquía. Bueno, pues muchas preguntas en el aire, veremos si tenemos respuesta. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros. A vosotros. Nosotros nos vamos al empleo.